la gente que contacta con nosotros y que se anima a hacer temas de formación y de consultoría con nosotros, nos hace una serie de preguntas que son bastante recurrentes, que son muy parecidas siempre, o sea, son siempre las mismas. Así que me da la sensación de que es algo que soléis entender como preocupante o importante a la hora de comenzar en esta actividad que es la cría de caracoles, la licicultura, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una serie de vídeos explicándoos esas cuestiones que os preocupan un poco, ¿vale? En concreto, este vídeo va a intentar responderos qué se necesita para montar una granja de caracoles, qué requisitos tengo que cumplir o qué requisitos tengo que ir solucionando para que mi granja de caracoles esté más cerca de la realidad y un poquito más adelantada de del papel que he escrito, ¿no? Bueno, pues en cuanto a las necesidades o los requisitos para montar una granja de caracoles son bastante básicos o bastante fáciles de explicar, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos en nuestro blog, tenemos un artículo que os dejaré por ahí el enlace, en el que lo explicamos un poco más detenidamente y en el que luego os puede quedar a modo de guión o a modo de apuntes de este vídeo, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es distinguir entre recursos lógicos y recursos legales. ¿Vale? Ahora os explicaré un poquito, ¿vale? Vamos a empezar con los recursos legales, o sea, con los requisitos legales, perdón. A nivel legal o a nivel burocrático, digamos, para que vuestra granja de caracoles esté correctamente puesta en marcha, vais a necesitar un código de explotación, un registro en el Código de Explotaciones Ganaderas a nivel estatal, a nivel español, ¿vale? Es un código REGA, es un código que tiene 12 dígitos y que se solicita en tu unidad veterinaria, ¿vale? ¿Dónde suelen estar estas unidades veterinarias o cómo se conocen estas unidades veterinarias? En algunos sitios se les llama unidades veterinarias, en otros sitios se les llama OCAS, en otros sitios se les llama Oficina Comarcal Agraria. No sé, bueno, es un servicio veterinario de en nuestro caso, de la Junta de Castilla y León, en vuestro caso, pues de donde estéis, de la Junta de Andalucía o de la Junta de Extremadura o de la Generalitat de Cataluña o de, yo qué sé, no sé, en cada sitio lo que corresponda, ¿no? Pero son servicios veterinarios oficiales, o sea, es donde el que tiene vacas, cuando quiere transportar vacas, pues va a hacer su guía de transporte, donde el que tiene cualquier animal que tiene que hacer cualquier documentación oficial tiene que ir allí, ¿vale? Se llaman, bueno, llevan el tema de sanidad animal. Entonces, tú vas allí, vas a esa oficina, le dices, mira, yo quiero abrir una nueva explotación. Te van a preguntar la especie, porque esto es común, o sea, esto no es que yo quiera que quiera poner en marcha una granja de caracoles, podría ser cualquier otro tipo de animal, ¿no? Y sería lo mismo. Entonces, lo que te van a pedir, o sea, en realidad es solo un requisito, ¿vale? Necesitas un código de explotación. Lo que pasa que para que esos servicios veterinarios te concedan ese código de explotación, tú vas a necesitar cumplir otra serie de requisitos para que eso te lo den. Evidentemente no te van a dar un permiso para poner una explotación en un sitio que no esté legalmente establecido en el urbanismo de tu municipio. Entonces vas a tener que cumplir urbanísticamente con la normativa que te atañe. Vas a tener que cumplir con toda la normativa que tendría que cumplir cualquier construcción o cualquier otra actividad económica o ganadera, ¿vale? Entonces vas a necesitar una serie de permisos municipales y eso corresponde a cada municipio. Es decir, tú te tienes que ir, después de ir a tu unidad veterinaria, con los requisitos que te hayan dado, te tienes que ir a las diferentes entidades o administraciones que te puedan conceder esa documentación o esos requisitos que te van a pedir en la unidad veterinaria, ¿vale? Aparte, los veterinarios en tu zona pues te van a pedir que expliques qué vas a hacer allí, ¿no? Porque la ley de bienestar animal pues no permite que se hagan cualquier cosa, o sea, todo lo que hagas tiene que estar bien redactado y bien explicado, ¿vale? Para que, en resumen, para que tus veterinarios, los que te van a tener que auditoriar cada vez, tienen que saber qué estás haciendo y cómo. Entonces tienes que explicar cómo van a ser tus instalaciones, cómo van a ser los manejos y demás y demás. Eso normalmente
suele constituir lo que llaman una memoria descriptiva o algo así, ¿vale? Este tipo de cosas pues, se pueden ampliar bastante más pues, en el contacto con nosotros y en los servicios que solemos dar, sobre todo de consultoría, ¿vale? Este tipo de cosas no suelen estar incluidas en el curso de formación, porque son bastante específicas para cada uno. Vale, pues estos son los requisitos legales, ¿vale? No tienen mayor historia, lo que pasa es que dependen mucho de las normas municipales. Es decir, a mí en Ciudad Rodrigo me pueden pedir una cosa y a ti no sé, en la otra parte de España pues te pueden pedir otra, porque la normativa urbanística tiene potestad municipal. O sea, es el municipio quien la va a regular, ¿vale? Y luego los requisitos que llamamos lógicos. O sea, es decir, ¿qué tienes que qué tienes que cumplir para que tu granja tenga más posibilidades de éxito o que tu granja en el comienzo te dé menos problemas, ¿vale? Pues son todas cosas muy lógicas. O sea, necesitas algo de formación. O sea, no puedes tirarte a la piscina sin estar formado, sin saber nadar, ¿no? Entonces, para eso tienes posibilidades de formación. Con nosotros puedes hacerlo. Y tienes que... La clave es saber qué es lo que te tienes entre manos. O sea, nosotros decimos que es importantísimo conocer el animal con el que vas a trabajar, que son los caracoles. O sea, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista... Tiene una serie de curiosidades que, aunque son parecidos a otros animales, pero tienen sus cosas cada uno, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que saber y conocer de antemano, porque si no, tu granja puede tener errores de bulto por no haber tenido en cuenta el caracol. Que parece una cosa como muy lógica, o sea, de cómo puede, pues se hace. O sea, a veces nos encontramos con gente que viene a preguntarnos dudas o cosas o tiene problemas y les digo, es que tú no has tenido en cuenta lo que el caracol es antes de poner en marcha tu granja, ¿vale? Y aparte también esta formación lo que te permite también es anticipar cosas. Es decir, nosotros ya sabemos cómo se va a trabajar en la granja, entonces en función de cómo se va a trabajar en la granja es cómo se hará la granja, ¿vale? Es importantísimo el tema de la formación y no lo paséis por alto y no penséis que el dinero gastado en formación es un dinero tirado o que va al fin. Además, por ejemplo, en la formación que nosotros ofrecemos siempre hay detrás el contacto para resolver dudas o resolver... O sea, nuestra formación no termina cuando tú terminas de leer el temario o de hacer el curso, sino que luego continúa. Si quieres montar tu granja, pues estaremos ahí para ayudarte, ¿vale? Otro requisito muy, muy evidente es que te tiene que permitir, o sea, tiene que haber una compatibilidad personal. Es decir, tu granja te va a demandar tiempo, te va a demandar una serie de recursos tuyos, ¿no? Entonces tú tienes que tener posibilidad de cubrir eso. O sea, no puede ser que quieras montar una granja enorme con media hora al día. Pues eso no se puede. Si tú no dispones más que de media hora al día, pues a lo mejor esto no es lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Que sepáis que la disponibilidad de tiempo no es mucha de forma diaria, pero sí que es muy constante. O sea, en una granja de caracoles más o menos se trabaja desde mediados de marzo a mediados de septiembre y la gran parte de ese tiempo se puede gestionar simplemente con irles a poner comida, revisar un poco que los riegos funcionen y demás, y prácticamente ya estaría. Luego va a haber momentos de recogida en los que vas a necesitar más tiempo, ¿no? Pero tienes que tener disponibilidad de tiempo. No puede ser que estés 100% ocupado ya y ahora quieras montar una granja de caracoles, porque entonces no la vas a poder atender. Esto es como muy de cajón, porque, claro, pasaría con cualquier otra cosa, pero tener en cuenta que estamos viendo requisitos lógicos, o sea, es que es de cajón todo. Lo que os decía, la disponibilidad de tiempo es fundamental, ¿vale? Porque si no, no vas a poder tener tu granja bien atendida. Luego necesitas capacidad de inversión. Es decir, no os penséis, por mucho que hayáis leído, por mucho que hayáis visto, no penséis que se puede hacer una granja o que se puede poner en marcha cualquier negocio sin tener dinero para poder invertir en él. Tenéis que tener cierta capacidad de inversión. ¿Cuánta? Pues hombre, depende de cómo tenga que ser de grande o de pequeña vuestra granja. Cuanto más grande sea la granja, más capacidad de inversión tenéis que tener y así sigue la progresión, ¿no? Entonces, si no tenéis capacidad de inversión, me refiero a capacidad de inversión no a tener el dinero físicamente en el bolsillo o en el banco, sino a capacidad de financiación, o sea, o tener el dinero o que puedas ir al banco y que te lo den, ¿vale? O sea, si no tenéis capacidad de inversión no vais a poder hacer nada.
no vais a poder hacer nada de forma profesional y de forma seria y rigurosa, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y luego, tenéis que tener también disponibilidad de terreno o capacidad o posibilidad de tenerlo de forma muy asequible o muy a la mano, ¿vale? Porque el caracol se va a criar en el terreno, o sea, no se puede hacer una granja en el aire, ¿vale? Esas tres cosas son bastante importantes. Vuestra disponibilidad de tiempo y vuestra disponibilidad de capacidad de inversión, y a la vez la capacidad, o sea, la posibilidad de tener terreno disponible. Y luego hay una serie de recursos que son compatibles, o sea, es decir, no es que sean requisitos, pero que si los tenéis, pues está mejor, o sea, vais a tenerlo más fácil, ¿vale? El terreno está un poco ahí a caballo entre que es un requisito porque no podéis hacer más que criar caracoles en el terreno, pero también es una cosa facilitadora, ¿sabes? Es decir, si tú ya tienes el terreno, pues como que te es mucho más sencillo. Si no lo tienes, no es que no lo puedas hacer, sino que lo vas a tener que buscar, lo vas a tener que comprar, lo vas a tener que alquilar. Entonces complica un poquito el tema, ¿no? Pero digamos que el recurso del terreno sería lo que va a caballo entre una necesidad lógica y lo que sería pues unos recursos compatibles que si los tienes pues te ayudan, ¿no? Evidentemente el terreno, si tienes el terreno, te facilita muchísimo. Y luego pues una granja de caracoles necesita una serie de instalaciones anexas, lo llamamos nosotros. O sea, es decir, una granja de caracoles no es el sitio donde crías caracoles y ya, que sí, por poder se podría, tú podrías sacar de allí el caracol, pero luego necesitas un sitio donde secar el caracol, necesitas un sitio donde guardar el pienso, las herramientas y demás, un sitio donde incluso poderte cambiar o poder tener un baño si estás en medio del campo en el que puedas hacer pues tus cosas, cambiarte, lavarte un poco después de trabajar y demás, ¿vale? Eso está muy bien. Y estas instalaciones son muy versátiles, o sea, igual te vale una de nueva construcción hecha expresamente para eso que algo que ya esté allí, una especie de almacén o tal, que tú puedas reconvertir, reutilizar o volver a usar, ¿vale? Eso es muy importante. Luego es importante si ya disponéis de luz y agua, ¿vale? Si disponéis de luz y agua es algo que facilita mucho porque te va a hacer falta luz y agua para criar caracoles. Entonces, si tú ya dispones de ello, hombre, pues es un paso muy grande que tenéis dado. Además, tener en cuenta que en este punto la luz y el agua suele haber también temas burocráticos. Si no los tienes, a veces, bueno, ahora con el tema de las instalaciones solares y demás, la luz se resuelve un poquito más fácil, pero si no, tenéis que hacer enganches a la red, tanto de la luz como perforaciones para encontrar agua, lo que sea, y todo eso lleva burocracia. Entonces, si ya lo tienes, es muy facilitador, eso te ayuda muchísimo. Y luego, pues hay una serie de maquinaria que nos va a hacer falta, o sea, nosotros no vamos al criadero y ya está, y el caracol sale en fila de allí y se van metiendo en sus mallitas y ya está, no, o sea, el caracol y el criadero lo tienes que trabajar y tienes que recoger y entonces necesitas una serie de maquinaria que te va a venir muy bien a la hora de trabajar en tu criadero. Si tú la tienes que comprar, es una inversión que vas a tener que hacer, pero si tú ya dispones de ella, pues está muy bien. Además, normalmente, si tú la tienes que comprar es porque no la tienes y no estás familiarizado con esa maquinaria. Pero si tú ya la tienes, algo habrás hecho con ella. Entonces, si tú necesitas una moto azada y ya la has manejado, pues ya tienes un proceso avanzado, ¿no? La maquinaria que hace falta creo que está en el artículo de nuestro blog, que os dejaré por ahí, para que lo tengáis un poquito más claro, pero básicamente os va a hacer falta algo para roturar la tierra, una motoazada, o si tenéis una especie de tractor pequeñito, Pascual y tal, a mano, no hace falta que sea vuestro. Por ejemplo, en nuestra explotación, esa labor la hace el vecino. Le pagamos lo que sea en horas y nos la hace el vecino. O sea, que os quiero decir que con esto no hay recursos de los que tenéis que disponer, pero que no tenéis que poseer. O sea, simplemente con que los tengáis a disposición cuando los necesitáis sería suficiente. Hace falta una bomba de riego, una bomba que mueva el agua, hace falta herramienta de tipo pues azadas y cosas así, os va a hacer falta una desbrozadora, os va a hacer falta una máquina de agua a presión, una hidrolimpiadora. Hay una serie de cosas que vienen muy bien si las tenemos, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el resumen, un poco así por encima, para que entendáis qué necesitáis para poner en marcha una granja, ¿vale? A grandes rasgos, ya os digo, esto simplemente es para que os orientéis un poquito y para que os vayáis centrando. Y a partir de aquí, pues podéis ir a nuestro blog o incluso a nuestros servicios de consultoría, asesoría y demás, ¿vale? Pues nada, un saludo a todo el mundo y espero que os haya servido el vídeo y que os haya facilitado un poquito el proceso de decisión.